Can Yaman en Estambul de nuevo, y no es por casualidad, amigos. Parece que la gran razón de su regreso repentino de Italia tiene nombre y apellido, Demet Özdemir. Sí, como lo oyen. El bombazo está corriendo como la pólvora y a mí me huele a salseo del bueno. A ver, que todos sabemos que Can ha estado viviendo su vida de estrella en Italia, haciendo de las suyas, conquistando corazones y grabando para la televisión. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué vuelve a Estambul así, de repente? Pues los rumores apuntan directamente a la que fue su compañera en Erkenci, la guapísima Demet. Y no es que lo diga yo, Por ahí ya se están escuchando muchas cosas. Dicen que la conexión entre ellos nunca se rompió del todo, que a pesar de que cada uno ha seguido su camino, la chispa sigue ahí latente. ¿Será que la distancia ha hecho que se den cuenta de lo que tenían? ¿Quién sabe? Pero lo que es seguro es que este regreso no es para irse de tapas, no me lo creo nada. Para ser honestos, a mí esto me da en la nariz a que hay algo más. Muchos dirán que es por trabajo, que tiene proyectos pendientes en Turquía, pero ¿tan urgentes eran que tenía que dejar Italia así, de un día para otro? Yo sospecho que la verdad es mucho más romántica. ¿Se acuerdan de la química que tenían en pantalla? Era espectacular. Se les veía tan compenetrados, tan enamorados. Y aunque decían que era solo cosa de la actuación, yo siempre tuve mis dudas. Es que a veces la ficción se mezcla tanto con la realidad que es difícil saber dónde está el límite. Y ahora con él aquí de nuevo y ella también en Estambul, las casualidades no existen, queridos. Piensen en esto, Can, el príncipe azul de muchas, de repente aparece en la misma ciudad que su ex, su amor de pantalla, la chica que hizo suspirar a medio mundo con él. ¿Es esto una coincidencia? Yo digo que no. Lo que yo creo que está pasando es que Can se dio cuenta de que a pesar de todo el éxito internacional, le faltaba algo. Y ese algo quizás estaba más cerca de lo que pensaba. Quizás las llamadas, los mensajes, las videollamadas empezaron a ser más frecuentes, más largas, más emocionales. Y ¡pum!, decidió que era hora de venir a Estambul a ver qué pasaba. Y ojo que esto no es solo especulación barata, Hay gente que los ha visto juntos, o al menos eso dicen los chismes. Que si en un café discreto, que si paseando por zonas menos concurridas. Claro, intentando pasar desapercibidos, como si eso fuera posible con Can Yaman. La verdad es que si vuelven a estar juntos sería un notición. Serían la pareja de moda de nuevo, los protagonistas de todas las portadas, y nosotros aquí disfrutando del salseo. Pero también me da un poco de pena pensar si esto es solo un capricho, una fase, o si realmente están intentando darle una segunda oportunidad a algo que fue muy especial. Muchos dicen que Can es muy volátil, que se enamora rápido y se desenamora igual de rápido. Pero yo, para ser honestos, creo que con Demet fue diferente. Había algo ahí que trascendía la simple atracción. Era una conexión genuina, una complicidad que se veía a kilómetros. Y si ella también está receptiva, si ella también echa de menos esa chispa, el regreso de Can podría ser el primer paso para una reconciliación espectacular. Imagínense la escena, un reencuentro tierno, una conversación larga, y de repente ¡zas! Vuelven a ser la pareja que todos adorábamos. Pero, ¿y si esto es solo una estrategia de marketing? ¿Y si ambos quieren darle un impulso a sus carreras, generar expectación? No me extrañaría nada, en este mundo del famoseo, todo vale para estar en boca de todos. Pero aún así, sigo pensando que hay algo más. Para ser honestos, yo me inclino por la opción romántica. Me gusta creer en las segundas oportunidades, en los amores que resurgen de las cenizas. Y Can y Demet tienen todos los ingredientes para ser una pareja de cuento, otra vez. Así que, la gran pregunta es, ¿qué creéis vosotros? ¿Creéis que el regreso de Can Yaman a Estambul es por Demet Özdemir, y que están dándose una segunda oportunidad? Contadme todo en los comentarios.